Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. Hoy vamos a hablar de cómo Jinshi prefiere besuquearse a un hombre antes que traicionar a Mao Mao con otra mujer. Así como lo oyen, ¿eh? Alerta de spoiler, este video contiene escenas de la novela ligera, por si no estás al día, sobre advertencia, no hay engaño. Esto ocurre después del suculento beso entre Jinshi y Mao Mao. Si quieres saber los momentos más intensos que han ocurrido entre Jinshi y Mao Mao, te invito a ver ese video en la lista de reproducción Jinshi por Mao Mao, donde también hay muchos detalles calientes, aquí en los diarios de N. Bienvenidos, y dicho esto, continuemos con la historia. Esto ocurre en el prólogo del volumen 6 de la novela ligera. Aquí Jinshi tiene sentimientos encontrados, ya que por un lado está extasiado por el recuerdo de los besos de nuestra Mao Mao, y por otro lado decaído porque Mao Mao había ganado esa contienda de besos, ya que literalmente Mao Mao se devoró a Jinshi, que hasta salivita les escurrió. Y aquí está Jinshi, ensimismado en sus pensamientos y sensaciones eléctricas sobre Mao Mao. Estaba acalorado y no solo por el clima del lugar. Él hasta se tocaba sus labios para recordar que por fin se le había hecho besarse con Mao Mao. Y el pesar que él sentía era por su inexperiencia en asuntos del amor y del placer. Y es que Jinshi, todo virgen, se confió, tratando de provocar a Mao Mao con un beso, después de ponerse todo histérico y tratar de jugarle al sádico, cuando sabemos que el masoquista es él, no Mao Mao. Y pues nuestra Mao Mao que le responde metiéndole la lengua hasta el fondo, muy al fondo de su garganta. Él, recordando la escena, veía a Mao Mao mirándolo con sus ojos apagados, pero con su boca cálida y húmeda, tanto que cuando el beso terminó, un hilo de saliva colgaba y se desprendía de sus bocas. Jinshi se sentía decepcionado y aliviado a la vez, pero la razón no era porque no le haya gustado la experiencia, sino porque Mao Mao estaba dominando la situación, ya que ella estaba en su zona de confort, porque conocía, al menos en teoría, las técnicas más refinadas del barrio del placer. Jinshi recordaba que Mao Mao ni siquiera estaba sonrojada, ni siquiera había apartado la mirada avergonzada. Mao Mao miraba a Jinshi con calma y frialdad, además de que él estaba debajo de ella, y eso que el beso había comenzado con Jinshi arriba. Luego Mao Mao se lamió los labios aspirando el hilo de saliva. Y a diferencia de Jinshi, Mao Mao no estaba saboreando el resplandor del beso, sino eliminando toda evidencia, como si nunca hubiera pasado nada. El pequeño cuerpo de Mao Mao había superado el de Jinshi, y eso que él le doblaba en tamaño. Mao Mao incluso podía sentir los latidos del corazón de Jinshi, pero él no podía sentirlos de ella. Ella estaba en control de sí misma y de la situación. En cambio, Jinshi todo acelerado y a su merced. Y para rematar, Mao Mao entrecerró sus ojos mirándolo mientras sus seductores labios se arqueaban como diciéndole a Jinshi: vaya, vaya, ¿ya has terminado? Mientras Mao Mao solamente sonreía, dejando en claro que ella podía continuar. Y eso solo significaba que Jinshi había perdido. Después Mao Mao simplemente se fue como si no hubiera pasado nada, mostrándole a Jinshi su indiferencia de siempre. Saliendo de ese recuerdo, Jinshi suspiró para volver a la realidad. Él estaba junto a Basen, su ayudante, quien era hijo de Gao Shun, que a la vez observaba que el príncipe de la luna no se encontraba bien. Y es que Jinshi se sentía fuera de lugar, de hecho no podía dormir, y al parecer Basen tampoco. Tal vez era por la adrenalina que recorría el cuerpo de ambos. En el caso de Jinshi por el beso con Mao Mao, y en el caso de Basen porque había luchado contra un león y se había dado un beso con la ex consorte Li Shu. En este punto Jinshi quería ordenar sus pensamientos y empezó a platicar con Basen, preguntándole si alguna vez había logrado convencer a alguien. Basen no sabía exactamente a lo que se refería Jinshi, pero le respondió que había muchas personas a las que podría referirse, pensando principalmente en mujeres. Y también agregó que él no tenía mucha experiencia en esos asuntos, mencionándole a Jinshi que él por su estatus tenía que tratar con mucha gente a la vez. Jinshi, recordando que ha tenido que lidiar con muchas mujeres, piensa que tal vez Basen lo sobreestima, y se ríe con ironía de sí mismo al escuchar que se describía como una persona lujuriosa. Y en ese momento Jinshi recordó que Basen había ido al barrio del placer alguna vez y se preguntó si tendría experiencia en esa área. Entonces le pregunta a Basen si algo le había pasado en la casa verdigris. Esto hace que Basen se sobresalte y a lo que responde que no había pasado nada, pero que él es capaz de estar muy a la altura de las circunstancias cuando se necesite. Aquí Jinshi traga saliva revaluando el cómo él mira a su hermano de leche. Y aquí Jinshi le dice a Basen que hay alguien a quien él le quiere ganar, porque Jinshi tenía el ego herido, ya que él creía
creía que sabía jugar y aunque era una persona bastante elegante y se suponía que en la práctica él era el mejor, esta idea lo había confiado tanto que cuando estuvo con Mao Mao en ese beso suculento, se dio cuenta de que Jinshi se sentía patético porque no tenía la experiencia que él creía. Jinshi en la conversación no le aclaró a Basen que se refería a Mao Mao ni mucho menos le contó del beso. Basen estaba sorprendido de que alguien le haya ganado a Jinshi y de que esa persona debería ser muy hábil. Y en eso Jinshi le da el contexto de que se había peleado con esa persona por algo muy pequeño y que quien había iniciado el pleito era el propio Jinshi, pero acabó perdiendo. Y en ese momento Basen pensó que Jinshi se estaba refiriendo a un entrenamiento. Por otro lado, Jinshi pensó que había entendido que hablaba de las contiendas del amor. Así que ahora Basen, pensando que estaban hablando de entrenar, se ofreció a ayudarle. Y Jinshi, pensando en otro tipo de entrenamientos, reaccionó con un ¿perdón? ¿Disculpa? Porque sabía que Basen era un hombre recto. ¿Cómo podría él sugerir hacer cosas puercas? Aquí Basen continúa hablando diciéndole a Jinshi que reconocía que él era más hábil, pero que estaba dispuesto a ayudarle a mejorar en lugar de quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada. La cuestión es que Jinshi quería dejar de ser inexperto en temas de seducción y no sabía cómo hacerlo. Él no iba a ir a enamorar a otra mujer y tampoco le parecía correcto ir a un burdel a practicar. Aquí cada uno ya estaba pensando en cosas muy diferentes. Jinshi, y cito, pensó que si lo hacía con Basen, en algún nivel eso no contaba. Pero en ese momento como que Jinshi se quedó pensando sobre si estaban hablando de lo mismo. Pero Basen continuó hablando diciendo que tal vez a él le faltaba habilidad, pero confiaba en su resistencia y que podía tener mucho aguante. Ante estas palabras, Jinshi se había acobardado, pensando que a Basen le habían enseñado cosas muy retorcidas en la casa Verdigris, al punto de que estaba preocupado y no sabía si decirle a su padre Gaoshun. Pero Basen estaba serio, dispuesto a ayudar a Jinshi, y le dice a Jinshi que vea el asunto como una práctica, nada más, que tal vez no sea la persona que él tiene en mente, pero que finja. Con esto en mente, Jinshi se motiva y pasa a la acción, y se acerca lentamente poniéndose delante de Basen. Aquí Basen le responde que si se van a otro lado porque donde están está algo estrecho. Jinshi le dice que no, que hay espacio más que suficiente. Jinshi estaba pensando que no era necesario usar la cama y que no quería en absoluto que nadie los viera, así que todo tenía que pasar en esa habitación. Jinshi ya estaba analizando toda la situación para agarrar práctica en asuntos del placer. Tanto así que aunque Basen era un poco más pequeño que él, deseaba que fuera aún más pequeño para poder visualizar mejor a Mao Mao. Total, Basen le había dicho que fingiera, ¿no? En eso Jinshi se inclina ante él y Basen retrocede. A Jinshi eso le parecía perfecto porque actuaba en la forma en la que Mao Mao retrocedía con él. Basen, todo extrañado, le dice que él estaba con las manos vacías, pensando en una espada o algún arma similar para poder entrenar. Y Jinshi le dice que él tampoco tiene nada en las manos, porque pues para qué las ocupa, ¿no? Ya que lo que él quería practicar era algo muy diferente a lo que Basen pensaba. Aquí Jinshi recordó haber escuchado que se pueden usar ciertos artilugios y herramientas para el placer, pero no se esperaba que Basen mencionara eso, reafirmando su pensamiento de que a Basen lo habían pervertido en la casa Verdigris. Y con este comentario de Basen, Jinshi ya no tenía dudas, no tenía que contenerse ni parecer reservado. Así que Jinshi se fue al ataque acercándose a Basen y él retrocedía abriendo espacio, pero no lo hacía con el contoneo de Mao Mao, sino con la agilidad de un soldado entrenado. Esto hacía que Jinshi se concentrara más en su papel imaginando a Mao Mao, porque ella nunca inicia, sino que solo responde a lo que se hace. En este punto, Basen miraba a Jinshi profundamente preocupado. Su espalda ya estaba contra la pared porque Jinshi lo estaba acorralando. Y en eso Jinshi planta su mano firmemente contra la pared. Basen intentó hablar, pero Jinshi lo calló, concentrándose en su imaginación, no viendo a su hermano de leche Basen, sino a la boticaria que él deseaba superar. Jinshi, bien dado a actuar, toma la barbilla de Basen apretando sus labios con su pulgar. Aquí Basen estaba blanco del susto, sin poder hablar y observando cómo Jinshi sudaba mucho. Jinshi, por otro lado, se preguntaba por qué Basen parecía tan preocupado si él era quien le había sugerido esta idea de ayudarle. Y aquí fue donde Jinshi empezó a cuestionarse si esto era un malentendido. Ellos dos estaban tan tensos que no escucharon las voces que se oían fuera. Y cuando Jinshi estaba a punto de atar cabos, la puerta se abrió de golpe. Y era Lady A dúo con sus guardias. Ella venía con unos tragos encima y se dio cuenta que era un momento incómodo. Observando la escena donde Jinshi estaba casi encima de Basen, que estaba inmovilizado contra la pared,
con los dedos de Jinshi rozando sus labios en lo que era inequívocamente una caricia de amante. Basen sudaba y su rostro estaba completamente desangrado. Los guardias que habían entrado con Aduo se cubrían los ojos con las manos y se asomaban entre los dedos. En cuanto a Aduo, sus ojos se abrieron de par en par, quedándose boquiabierta, y ella solo expresó: "Ah, así es. No tienes que elegir una flor, supongo que me equivoqué", recordando que el banquete anterior era para que Jinshi eligiera una consorte, pero a lo mejor Jinshi no quería una florecita, sino que quería Garrote, otra espléndida rana. Sean flores o ranas, Aduo va a respetar los deseos de su hijo Jinshi. Con esa expresión, Lady Aduo salió de la habitación y cerró la puerta con mucha educación. Así ya no los interrumpía y ellos podrían seguir con lo suyo. Después de esto, ni Jinshi ni Basen dijeron nada, pero después de un momento de silencio, la oscura mansión se llenó con los sonidos de dos hombres gritándose. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí esto la primera vez me sorprendí mucho y morí de risa. Jinshi está dispuesto a practicar con un hombre antes que estar con otra mujer que no sea Mao Mao. Esto es hilarante y hasta el momento es la escena más fujoshi que he encontrado. De verdad que quiero ver esto dibujado en el manga, pero sobre todo en el anime. Díganme en los comentarios qué les pareció y qué otro dato quieren saber de la historia. Y si quieren ver el desarrollo en la relación de amor de Jinshi y Mao Mao, vayan a la lista de reproducción. Si te gustó el video, te invito a darle like y suscribirte. Y bueno, mis bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!